Muy bien, les decía que el Pleno del Parlamento Europeo ha pedido hoy imponer sanciones al régimen castrista, específicamente a Díaz-Canel, por sistemáticas violaciones a los derechos humanos. La resolución, que fue aprobada con 285 votos a favor y 172 en contra, más 46 abstenciones, rubrica que Cuba viola el acuerdo de diálogo y cooperación de la Unión Europea y además pide la liberación incondicional de los presos políticos, también condena los trabajos forzados y la falta de libertad religiosa en la isla. Tenemos en la mesa a Luis Zúñiga, analista cubano, expreso político. ¿Cuántos años estuviste preso? 19. 19, que se dice fácil, ¿no? Sí. Tenemos a Orlando Gutiérrez Boronat desde Tallahassee, del Directorio Democrático Cubano, profesor universitario. Orlando, bienvenido. Gracias, Juan. A ver, empiezo contigo, Orlando, que sé que has hecho un trabajo serio y constante en la Unión Europea y que has dicho en esta misma mesa que es increíble que en estos momentos pareciera, se han invertido los papeles a como sucedía cuando Zúñiga iba constantemente a Ginebra y todo eso, de que en vez de ser Estados Unidos quien lidera la condena al régimen castrista, ahora es la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, Juan, Luis también ha estado trabajando muy duro, como muchos más en la Asamblea de la Resistencia Cubana y también el Frente Hemisférico por la Libertad, en lograr precisamente de que termine el inmoral subsidio de la Unión Europea al régimen comunista de Cuba, el subsidio que Canadá y la Unión Europea le están regalando a este régimen. Hoy nos acercamos un poco más. Esta resolución, la más fuerte que ha aprobado el Parlamento Europeo, ya de manera tajante descalifica el acuerdo de cooperación con el régimen comunista de Cuba. Es bien interesante porque hay una parte de la resolución que repiten palabra por palabra la posición de Suecia. Suecia se convirtió en el primer país europeo que en noviembre del año pasado pidió la revisión de este acuerdo infame, y hay una parte de la resolución del Parlamento Europeo que repite la posición sueca, así que Suecia no está sola. Lo otro que es muy importante es que el grupo liberal Renovación, que es uno de los bloques del Parlamento Europeo, se sumó completamente a la votación y fue esa unión de liberales y conservadores con algunos socialdemócratas la que logró una victoria a esta resolución con tantos votos. Es una victoria aplastante para la diplomacia del régimen comunista de Cuba y nos acerca mucho más al cuestionamiento necesario en la Unión Europea a financiar este régimen que, además de las violaciones de los derechos humanos, está participando activamente en la agresión rusa contra el pueblo de Ucrania. Hoy es un día de victoria para el pueblo de Cuba en el Parlamento Europeo. Hoy es un día de victoria para la libertad en ese foro tan importante en Europa y nos acerca un poco más en nuestros esfuerzos diplomáticos por parte de la Asamblea de poder lograr efectivamente este cambio de la política europea hacia el régimen comunista de Cuba. Ahora, Zúñiga, yo leo el cable y no sé si es la redacción, quiero que me lo interpretes como experto que eres, que dice que el Pleno del Parlamento Europeo le pidió hoy a la Unión Europea que imponga sanciones. Entonces, aquí me quedo un tanto confundido. ¿Significa que todavía para retirar ese acuerdo tiene que haber otra votación en la Unión Europea? Claro, va al Consejo de Europa, que es el que tiene el brazo de poder hacer la sanción per se. El Parlamento Europeo es un parlamento legislativo que lo que hace es la sugerencia. Esa es la posición de los países miembros de la Unión Europea. Esa es la posición y les recomiendan al brazo que tiene el cuchillo en la mano que lo aplique. Fíjate que esto es Pero bien... que lo aplique es que cuando dicen poner sanciones, sí, ¿es que se retire el acuerdo y eso ya se considera una sanción o estamos hablando de sanciones extras? Las dos cosas. El primero es el primer paso para la eliminación del acuerdo de cooperación, de diálogo político y cooperación y asistencia al régimen de Cuba entre la Unión Europea y Cuba. El primer paso es la revisión. Una vez que se acuerda la revisión, se suspende el envío de fondos, el primer paso. Eso es el paso fundamental. Y la segunda parte, que cuando pasa a revisión, se ve, entonces se demuestra lo que acordó la Unión Europea, que se está violando ese acuerdo y que por lo tanto hay que cancelarlo. Esa es la primera. Pero además se plantearon, por eso hablaba Orlando anteriormente, de que es un éxito extraordinario y mucho más allá de lo que esperábamos, porque incluso piden sanciones directamente contra la cabeza pública del régimen, que es Díaz-Canel, el que da la cara como presidente, etcétera, de la dictadura. Así que ha sido un éxito extraordinario y sí, ya está hecho el planteamiento para que vaya a la entidad que es la que tiene que aplicar
esas sanciones. Orlando, tú que has estado en Ucrania y que has insistido en este tema, ¿cuánto ha pesado en esta decisión la complicidad del régimen castrista con la invasión de Putin a Ucrania, con mercenarios paraestatales de por medio? Bueno, no solamente que yo estuve en Ucrania con una delegación de la Asamblea de Frente, el mismo Luis, que ha hecho varias gestiones importantes en Polonia y en otros países bálticos, podemos atestiguar de que el impacto de esta injerencia de tropas castrocomunistas en la agresión contra Ucrania ha tenido un hondo impacto en los países de Europa Central y sobre todo en los países bálticos. Recuerda, Juan, que Lituania fue el país europeo que nunca aprobó este acuerdo de cooperación con el régimen comunista de Cuba. Por tanto, este acuerdo es un acuerdo provisional. Al ser un acuerdo provisional, no tiene base permanente y en cualquier momento los organismos ejecutivos de la Unión Europea, que son la Comisión y el Consejo, pueden eliminar el acuerdo. Ya tenemos un país pidiendo la revisión, tenemos esta fuertísima resolución del Parlamento Europeo, tenemos la otra resolución que se logró en noviembre del Consejo de Europa, tenemos la resolución de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, así que hemos cobrado mucha fuerza en este sentido de lograr el cese de subsidio al régimen comunista de Cuba. Claro, porque Lituania, como Letonia, Estonia, Latvia, bueno, ahora cambiaron el nombre, que estuvieron bajo el yugo soviético, conocen muy de cerca todo esto. Ahora, a eso siempre me confundió, porque yo tenía entendido que todas las decisiones de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, tenían que ser unánimes y, sin embargo, bueno, aquí Lituania da la oportunidad de echar abajo, como estaba explicando el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, este pacto. Cuando regresemos, yo quiero tocar un tema que tiene que ver también con el espía Rocha, que es que la viuda de Payá demandó a la ahora espía confeso, ya cuando se declara oficialmente confeso, pero todo parece que indica que lo va a hacer, Víctor Manuel Rocha. Veremos por qué relación habría entre Rocha y el asesinato de Payá a la vuelta. A ver, hoy Osvaldo Payá Sardiñas cumpliría 72 años si el régimen no lo hubiese asesinado como hizo hace 12. Y hoy los abogados de la familia de Payá presentaron en una corte de Miami-Dade una demanda contra Víctor Manuel Rocha, quien en la segunda década de los 90 estuvo destacado en La Habana. El vínculo entre Rocha, el espía, y la muerte de Payá parece provenir, y esto es lo interesante, de unos cables enviados al Comando Sur sobre el trabajo de Payá cuando Rocha era asesor allí en el Comando Sur. Los abogados adelantan que tienen otras fuentes confidenciales sobre las actividades encubiertas del ex diplomático traidor. Los abogados de la viuda de Payá dicen además que van a tratar de que Rocha se vea obligado a declarar en el caso que acaban de interponer y adelantan que le van a preguntar directamente sobre ese y otros temas concretos. Quería dejar este detalle, ¿no? Por la fecha y y todo lo que está pasando, pero me gustaría ahora también regresar con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat en Tallahassee para un poco hablar del proceso de esta condena en la Unión Europea. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, yo creo que ahora viene el rol del Consejo de Ministros, el rol del Consejo Europeo. Creo que las cumbres, va a haber por lo menos 2 cumbres europeas este año. Son momentos clave y también el trabajo en los parlamentos nacionales. Como bien señaló Luis y tú señalaste, Juan, al no ser unánime el respaldo al acuerdo con el régimen, este acuerdo cuelga por un hilo muy fino. Es un acuerdo provisional. En cualquier momento puede ser revocado. Eso lo sabe el régimen. Saben que la crisis económica va a empeorar cuando esto ocurra y eso yo creo que es una de las grandes presiones que podemos ejercer para lograr el cambio democrático en Cuba. Sí, porque si no fuera por Lituania, tendría que ser unánimemente, me imagino, la votación para echar abajo esta ayuda al régimen castrista, ¿no? Eso es lo que entiendo. Lo único que tiene que ocurrir ahora, como dijo Luis, es la revisión. Y era por 7 años el tiempo que le dieron de condicionalidad que le dieron. Que ya venció. Y ya venció ya, exactamente. Y yo quiero enfatizar, Juan Manuel, la visión realmente de la Asamblea, con Orlando específicamente en la cabeza, de que Suecia era un factor fundamental en este esfuerzo y allí fue donde se empezó todo este proceso con la Comisión de Relaciones Exteriores, cuando hablamos, Orlando y yo, ante la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de Suecia, que fue fundamental. Fue fundamental porque inmediatamente, al día siguiente, ya esa Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Suecia le estaba pidiendo al gobierno cubano específicamente esto.
Y el texto que se presentó ahora en la Unión Europea casi es una copia textual de ese contexto, de ese texto que se escribió allí en la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Suecia. Así que fue fundamental. Los suecos incluso fueron tan colaboradores que viajaron con nosotros a Lituania, nos abrieron las puertas en Lituania también. Lituania nos abrió las puertas con Polonia. Esto ha sido un encadenamiento y un esfuerzo tremendo que también tiene una cabeza que yo creo que es necesario reconocer, Orlando, en este momento, que es Hermann Tertsch. Hermann Tertsch ha sido fundamental, ha sido un parlamentario espectacular en este esfuerzo en la Unión Europea, que nos dio incluso la oportunidad en un momento al Frente Hemisférico y a la Asamblea de poder hablar ante el Parlamento en pleno. Nos dieron 5 minutos para hablarle al Parlamento en pleno. ¿Cuán obstáculo ha sido todo el bloque del Partido Socialista Español en esto? Vamos a quizás... Sí. Después de la pausa, me están diciendo que se acabó el nombre, es algo que dejo en el aire, ¿no?